Frank Miller observó la pantalla holográfica azul mientras otra votación concluía con el mismo resultado que en los últimos 3 años. 29 votos en contra, 22 abstenciones y solo 12 a favor. La solicitud de la Tierra de acceso a tecnología médica fue denegada de nuevo. Respiró hondo y se alisó el uniforme diplomático gris. La gran cámara circular albergaba a representantes de 63 especies alienígenas diferentes. Enormes pilares de cristal se extendían hacia un techo que mostraba las estrellas del núcleo galáctico central. Su propósito era inspirar asombro y cooperación. Hoy, simplemente hacía frío. El Consejo ha hablado, anunció el alto portavoz Big Stott, el alienígena alto y delgado cuya piel plateada reflejaba las luces azules de la cámara. La petición de la Tierra de acceso a tecnologías médicas regenerativas es denegada según el protocolo 87C de evaluación de la preparación tecnológica. Frank miró a sus 2 asistentes. Samantha Wright, su asesora científica principal, negó con la cabeza con frustración. Sus dedos tecleaban rápidamente en su tableta, probablemente calculando cuántas vidas humanas costaría esta decisión, al menos millones. Alan Peterson, su oficial de seguridad, mantuvo su expresión profesional, pero el músculo que se contraía en su mandíbula revelaba su ira. Cuestión de orden, dijo Frank con voz tranquila a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. Esta es la 7ª vez que la Tierra ha solicitado las calificaciones revisadas que su propio Consejo estableció. Hemos cumplido con todos los parámetros. Hemos compartido nuestros avances en agricultura que salvaron a 3 mundos de la hambruna. Hemos proporcionado experiencia en ingeniería que mejoró la eficiencia de los viajes en un 30% en todo el cuadrante. Hemos cumplido con nuestras obligaciones. El representante Centuri, con antebrazos y ojos multifacéticos que parecían rubíes pulidos, se levantó de su asiento. La historia primitiva de su especie sigue siendo una preocupación. El embajador Miller ha demostrado un progreso notable. Sí, pero su tendencia al conflicto hace que estas tecnologías sean demasiado arriesgadas en sus manos. Frank luchó por mantener una expresión neutral. La civilización Centuri había destruido 2 planetas habitados durante su propio periodo de expansión temprana. Un hecho convenientemente omitido de los registros oficiales, pero descubierto por historiadores humanos. La hipocresía fue asombrosa. Le recuerdo al Consejo. Frank respondió que la Tierra ha mantenido la paz durante más de 70 años. Nos hemos integrado pacíficamente. En la sociedad galáctica durante los últimos 25 años, nuestras necesidades médicas son urgentes y reales. El representante ploriano, cuyo cuerpo gelatinoso brillaba con bioluminiscencia interna, habló a continuación. Quizás en una década, los humanos demostrarán suficiente estabilidad. El Consejo actúa con cautela por el bien de todos. Frank bajó la vista hacia su tableta. La pantalla mostraba un mensaje del Comando Central de la Tierra. Ya es suficiente. Protocolo, retírese autorizado. Había esperado que no llegara a esto durante 3 años. Había seguido sus reglas, llenado sus formularios, cumplido sus requisitos y durante 3 años, las reglas del juego habían cambiado cada vez que los humanos se acercaban a la igualdad. Una tranquila sensación de calma lo invadió. Cerró su carpeta diplomática y asintió a Samantha y Allen sin decir palabra. Comenzaron a recoger sus materiales. El embajador Miller, el alto portavoz, dijo: «Esta sesión del Consejo no ha concluido». Frank se levantó y se ajustó la chaqueta. El movimiento captó la atención de todos los presentes en la cámara. Los humanos rara vez se ponían de pie durante los procedimientos a menos que se les reconociera la palabra. «Alto portavoz, respetados representantes», comenzó Frank con voz clara e inquebrantable. «Durante 3 años, la Tierra ha participado en este Consejo. Con buena fe, hemos contribuido con tecnología, recursos y experiencia. Hemos seguido todas las reglas, cumplido todos los requisitos y demostrado paciencia ante claros prejuicios». La cámara se quedó en silencio. Incluso el típico zumbido de fondo de los dispositivos traductores pareció desvanecerse. Hoy volvimos a pedir tecnología médica que salvaría a miles de millones de personas del sufrimiento y la muerte. Tecnología que la mayoría de las especies aquí dan por sentada. Tecnología que, según sus propios estándares escritos, nos hemos ganado el derecho a acceder. Min. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara a los diversos rostros alienígenas que lo observaban. Algunos mostraron confusión, otros preocupación, y algunos mostraron lo que él reconoció como petulancia. La Tierra no se unió a este consejo para rogar. Nos unimos como iguales a pesar de que se nos dijo repetidamente que no lo somos.
A partir de este momento, la humanidad se retira de la cooperativa galáctica. Jadeos y fallos del traductor llenaron la sala. Varios representantes se pusieron de pie en señal de protesta. Embajador, usted no puede, simplemente comenzó el representante Centuri. Nosotros sí podemos. Y lo somos. Fra. El artículo 12 de la Carta Fundacional garantiza el derecho de cualquier especie a retirarse sin prejuicios. Estamos ejerciendo ese derecho con efecto inmediato. Alan le entregó a Frank un pequeño dispositivo. Frank presionó el pulgar contra él y sus credenciales diplomáticas oficiales se desactivaron con un suave pitido. La voz del altavoz adquirió un tono de alarma. Embajador Miller, esto es sin precedentes. Las implicaciones económicas y políticas de tal acción deberían. Se les ha considerado antes de que la humanidad fuera tratada como un miembro de segunda de esta comunidad. Frank terminó por él. Todas las naves humanas están siendo llamadas al espacio terrestre. Todo el personal humano en las instalaciones cooperativas está presentando sus renuncias en este preciso instante. Todos los acuerdos comerciales se cumplirán hasta su fecha de vencimiento, momento en el cual no serán renovados. La cámara estalló en caos. Los representantes gritaron preguntas y objeciones. El sistema de traducción tuvo dificultades para seguir el ritmo de la repentina avalancha de idiomas. Frank se volvió hacia sus ayudantes y asintió. Los tres humanos caminaron hacia las grandes puertas de la cámara. Sus pasos resonaban en el suelo pulido. «Se arrepentirán de esta decisión», gritó el representante ploriano. Frank se detuvo y se giró una última vez. «No», dijo en voz baja, aunque su voz se escuchó de alguna manera a través de la ruidosa cámara. «Creo que es este consejo el que lamentará sus decisiones. Buenos días». La delegación humana salió de la sala del consejo. Las enormes puertas se cerraron tras ellos con un profundo sonido reverberante en el pasillo. Samantha finalmente dejó caer su máscara profesional. ¿Crees que entienden lo que está a punto de suceder? Frank negó con la cabeza. Llevan tanto tiempo pensando en nosotros como los recién llegados, los jóvenes, que no se han dado cuenta de lo importantes que nos hemos vuelto. El dispositivo de comunicación de Alan vibró. Lo comprobó y asintió a Frank. Primera oleada de renuncias confirmadas. Los jefes de estación de todo el cuadrante informan que el personal humano está evacuando según lo previsto. La doctora Diana Reeves preguntó a Frank, como nuestra observadora, nos mantendrá informados de la respuesta del consejo. Frank volvió a mirar las puertas cerradas tras las cuales aún se oían los sonidos apagados del pánico que comenzaba a extenderse. Tardarán unas 6 horas en darse cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo, dijo. Para entonces, el impacto económico empezará a notarse mañana. La mitad de los sistemas de la cooperativa nos llamarán directamente. Los tres humanos caminaron hacia la bahía de transporte donde su nave los esperaba. Nadie se levanta de la mesa a menos que esté listo para comer solo, dijo Samantha, citando un viejo diplomático. Frank sonrió levemente. Es cierto, pero lo que el consejo no comprende es que hemos estado cocinando nuestras propias comidas todo este tiempo. Solo pensaron que necesitábamos sus recetas. Mientras su nave se separaba de la enorme estación del consejo y trazaba su rumbo hacia la Tierra, Frank observó la brillante estructura a través de la ventana, construida por ingenieros humanos, impulsada por combustible humano refinado y que ahora comienza a lidiar con un futuro sin intervención humana. A veces, alejarse era lo único que quedaba. 6 horas después de que la delegación humana saliera, las cámaras del consejo estaban en completo desorden. La plataforma flotante que albergaba la gran sala de reuniones. Estaban experimentando fluctuaciones de gravedad. Los ingenieros humanos que mantenían los estabilizadores habían renunciado a sus puestos y partieron en el último transporte a la Tierra. El altavoz espacial Vixto declaró la sesión de emergencia. Golpeando 3 veces el suelo con un bastón ceremonial, el sonido resonó por la cámara, pero el habitual silencio respetuoso no se mantuvo. Los representantes continuaron sus acaloradas conversaciones. Algunos discutían en voz alta desde el otro lado de la cámara. Orden, el consejo se pondrá al orden. Vixtotot exigió que su piel plateada se sonrojara a un gris oscuro por el estrés. Poco a poco, el ruido se apagó a medida que los representantes regresaban a sus asientos. Muchos puestos permanecían vacíos. Varias especies ya habían enviado a sus representantes de vuelta a sus mundos de origen para gestionar la creciente crisis en la galería de observadores. La asesora científica Diana Reeves permanecía sentada en silencio, grabando todo como la única humana que había permanecido oculta tras todas las miradas. Ocasionalmente,
Se acercaba rápidamente a ella. Vestía un sencillo uniforme azul terrestre sin ninguna marca del Consejo. Su estatus oficial había cambiado de agregada diplomática a observadora científica, un puesto que le permitía permanecer legalmente dentro del espacio del Consejo. La sesión de emergencia sobre la retirada de la Tierra está en curso. Bigstock anunció primero un informe económico del ministro de Comercio. Lax, el ministro de Comercio tilaxiano, flotó hacia la plataforma central. Su especie parecía una medusa gigante con cuerpos translúcidos que pulsaban con patrones de luz nerviosos. Los colores del ministro destellaban en patrones que indicaban una angustia extrema. La situación es grave. Lax comenzó a usar su dispositivo de traducción, convirtiendo sus vibraciones en voz. La bolsa de valores galáctica ha caído un 43% desde el anuncio humano. 3 importantes casas comerciales se han declarado en quiebra. El Banco Central de Orión ha congelado todas las cuentas. El representante clon de la Alianza Orba Mercantil se levantó de su asiento. Su grueso y peludo cuerpo temblaba de rabia. ¿Cómo puede una especie menor causar tal perturbación? Han formado parte de este consejo durante apenas 3 décadas. Nos las arreglamos bien antes de que llegaran. Diana observó cómo los miembros del consejo se miraban nerviosos. Activó su implante neuronal con un sutil movimiento ocular. Envió un mensaje a la Tierra. Comienza la fase de negación. Todavía no lo entienden. El cuerpo de Lox pulsó con luz roja. No es tan simple. Representante. En su corto tiempo aquí, los humanos se han vuelto esenciales para nuestras economías de maneras que no notamos. La gran pantalla en el centro de la cámara se activó mostrando gráficos económicos y mapas de infraestructura. Los humanos controlan el 43% de la infraestructura de transporte de la galaxia. Lax continuó. Sus naves son las más eficientes y numerosas en 16 sectores. Operan el 37% de nuestras instalaciones de refinamiento de elementos raros. Sus ingenieros se han vuelto esenciales en prácticamente todas las estaciones espaciales principales. Sistema de defensa planetaria y proyecto de terraformación. La cámara quedó en silencio mientras los datos mostrados en las pantallas. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó el representante del consorcio Hell, una especie de mente colmena que rara vez hablaba en las reuniones del consejo. El representante Centuri se puso de pie. Nos han engañado. Esto fue claramente una infiltración planificada en nuestros sistemas esenciales. Diana ya no pudo permanecer en silencio. Presionó el botón solicitando privilegios de palabra. Para su sorpresa, Brixto se los concedió de inmediato. Observador. Reeves. Tiene la palabra, dijo el alto orador. Diana caminó hacia la plataforma central. Sintiendo las miradas de todas las especies alienígenas sobre ella, la gravedad fluctuó de nuevo, lo que provocó que varios representantes se agarraran a sus asientos para estabilizarse. No hubo engaño, dijo Diana con calma. Los humanos simplemente satisfacían las necesidades donde existían. Cuando llegamos, sus rutas de navegación eran ineficientes. Ofrecimos mejores rutas y naves más rápidas. Ustedes aceptaron. Sus procesos de refinamiento estaban obsoletos. Los mejoramos. Ustedes se beneficiaron. Sus estaciones espaciales necesitaban ingenieros que pudieran trabajar en múltiples entornos. Nos adaptamos. Ella señaló la inestable sala que los rodeaba. Esta misma cámara fue rediseñada por arquitectos humanos cuando la estructura anterior comenzó a fallar hace 2 años. No ocultamos nuestras contribuciones. Simplemente las subestimaron. El cuerpo gelatinoso de los representantes pluranos se onduló de emoción. ¿A dónde va su gente? ¿Cuándo regresarán a sus puestos? Están regresando al espacio terrestre. Diana respondió, en cuanto a cuándo regresarán. Hizo una pausa. Eso depende de los informes de este consejo. Los representantes seguían llegando a las pantallas de datos. Por toda la galaxia, los trabajadores humanos partían ordenadamente. De moda, siguieron todos los protocolos adecuados, presentaron los formularios de renuncia correctos y capacitaron a los reemplazos cuando fue posible, pero la gran cantidad de puestos vacantes era abrumadora. Debemos enviar una delegación a la Tierra inmediatamente, sugirió el representante montariano, un ser hecho de cristal viviente. Ofrecer concesiones, gritó Clon. Deberían ser castigados por este terrorismo económico. Diana negó con la cabeza. Esto no es terrorismo, es la consecuencia que la humanidad ha pedido durante años. Ser tratados como iguales. Cumplimos con todos los requisitos que establecieron,
solo para que se añadieran nuevos. Contribuimos a esta comunidad galáctica, aunque se nos negaron los beneficios de la membresía. Ahora hemos decidido retirarnos. Bristow parecía físicamente enfermo. Su piel plateada ahora está casi blanca. ¿Qué quiere la Tierra? El implante de Diana vibró con un mensaje entrante de la embajadora terrestre, Catherine Hughes, quien había sido nombrada nueva negociadora principal. Diana leyó los términos y miró los rostros desesperados que la rodeaban. La Tierra quiere lo que siempre ha querido: trato igualitario, pleno intercambio de tecnología, representación proporcional en las decisiones del Consejo y reconocimiento formal de las injusticias pasadas. «¡Imposible!», gritaron varios representantes a la vez. Diana simplemente asintió. Y se alejó de la plataforma. Entonces, no teníamos nada más que discutir mientras regresaba a su asiento de observador. Otra alerta apareció en la pantalla principal. El centro de transporte central del sector 7 estaba cerrando debido a problemas de seguridad sin personal de mantenimiento humano. El punto crítico de unión para 20 rutas comerciales no pudo certificarse como seguro para su operación continua. El cuerpo del ministro treyaxiano se había puesto casi blanco de pánico. El sector 7 conecta todo el brazo espiral occidental. Si ese centro cierra, 214 mundos quedarán aislados en cuestión de días. El consejo estalló en gritos una vez más. Diana permaneció sentada en silencio, continuando con la grabación. Su implante vibró de nuevo con un mensaje del monitor de posición de espera de la Tierra. Reacciones. El embajador Hughes se prepara para recibir a los representantes de las delegaciones individuales en Ginebra. Orden de prioridad. Adjunto. Diana revisó la lista. Los treyanos fueron los primeros, seguidos por los montarianos. Los Centauri y los Orba fueron los últimos. La Tierra estaba priorizando a las especies que habían sido más razonables en negociaciones anteriores. Mientras tanto, en las pantallas alrededor de la cámara, las alertas económicas seguían apareciendo. Las naves humanas regresaban al espacio terrestre de forma ordenada pero constante. La economía galáctica, cuidadosamente equilibrada y construida sobre la suposición de que todas las partes permanecerían en su lugar, se enfrentaba ahora a una pérdida crítica de componentes. Mientras la reunión del Consejo se convertía en caos, Diana observó algo interesante: los representantes de mundos más pequeños, a menudo. Los miembros de la especie dominante se reunían en un rincón, hablando con urgencia entre ellos. Habían reconocido más rápido que las grandes potencias lo que estaba sucediendo. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no habían necesitado limosnas ni tecnología, sino respeto, y ahora todos comprenderían exactamente cuál era el verdadero lugar de la humanidad en el cosmos, no mediante la conquista ni las amenazas, sino simplemente alejándose y dejando que el Consejo viera lo que habían dado por sentado. Habían pasado 10 días desde que la humanidad abandonó el Consejo Galáctico. La embajadora Catherine Hughes se encontraba en una gran sala de conferencias en el complejo diplomático de Ginebra. La sala contaba con una enorme mesa ovalada hecha de bambú sostenible. Grandes ventanales revelaban los Alpes. A lo lejos, sus picos brillaban blancos contra el cielo azul. El escenario fue elegido deliberadamente para mostrar la belleza natural de la Tierra. Catherine revisó su tableta una última vez antes de su próxima reunión. Hasta el momento, se había reunido con 11 delegaciones alienígenas diferentes en cada reunión. Siguieron el mismo patrón: urgentes, por favor, intentos de negociación y, finalmente, aceptación reticente de los términos de la Tierra. Su asistente, Greg Wilson, entró. La delegación Centauri ha llegado. Embajador, están en la sala de espera. Catherine asintió y se alisó el traje azul sencillo, a diferencia de las elaboradas túnicas y los trajes ceremoniales de la mayoría de las especies del Consejo. Los diplomáticos terrestres habían optado por mantener un atuendo profesional discreto. Lo que antes se había ridiculizado como simplicidad primitiva, ahora se reconocía como una confianza discreta. «Que pasen», dijo. Las puertas se abrieron y entraron 4 representantes Centauri. Sus multifacéticos ojos rubí recorrieron la sala con nerviosismo. El diplomático principal, cuyo nombre se traducía aproximadamente como luz de la mañana en aguas tranquilas, hizo el tradicional gesto de saludo Centauri con los antebrazos. «Embajador Hughes, le traemos saludos del colectivo Centauri», dijo su traductor. Su dispositivo traducía sus clics y silbidos a un inglés fluido. «Bienvenidos a la Tierra», respondió Catherine sin levantarse. «Por favor, tomen asiento». Una vez instalada la delegación Centauri, Catherine activó la pantalla sobre la mesa. Mostraba un mapa de las rutas comerciales galácticas con resaltado rojo donde los sistemas comenzaban a fallar.
El centro de tránsito del brazo espiral en el sector 9 cerró esta mañana. Dijo que sin ingenieros humanos para mantener los estabilizadores de gravedad, la operación continua se volvió insegura. Esto afecta a 17 de sus mundos coloniales, que quedarán aislados en 5 días estándar cuando se agoten los suministros. El exoesqueleto de Morning Lights hizo clic con ansiedad. Por eso hemos venido, embajador. La situación se está volviendo insostenible. El colectivo Centuri está dispuesto a ofrecer minerales raros de nuestros derechos mineros exclusivos en la nebulosa Bellis a cambio del regreso de los ingenieros humanos. La expresión de Catherine permaneció neutral. Los Centuri se encontraban entre los principales opositores a las solicitudes de la Tierra de acceso a tecnología médica. Su representante citó personalmente nuestra historia primitiva como razón para negarnos tecnologías que salvarían miles de millones de vidas humanas. Oh, lamentable malentendido. Morning Light respondió rápidamente. El colectivo ha reevaluado su posición. Catherine abrió una carpeta y deslizó una página sobre la mesa. Los términos de la Tierra no han cambiado. Intercambio completo de tecnología entre iguales. Representación proporcional y decisiones del Consejo. Disculpas formales por políticas discriminatorias pasadas. Estos términos son. El diplomático Centuri dudó. Su traductor luchaba por encontrar la palabra correcta. No negociable. Catherine completó para él. Solo las tecnologías médicas salvarían aproximadamente 3.000 millones de vidas humanas durante la próxima década. Vidas. Su consejo. Considerado prescindible. Los representantes Centuri se reunieron en su lengua materna. Rápidos chasquidos llenaron la sala. Finalmente, la luz de la mañana regresó. Catherine, el concepto de disculpa es difícil para nosotros. Nuestro idioma no tiene traducción directa. Catherine sonrió levemente, pero su traductor acaba de usar la palabra. Le sugiero que encuentre una manera de entender el concepto rápidamente. Sus 17 mundos coloniales tienen aproximadamente 4 días de reservas de oxígeno restantes una vez que las naves de suministro ya no puedan alcanzarlos a través de la galaxia. Y lo que quedaba de las cámaras del Consejo. El recién nombrado enlace de información de la Tierra, Jordan Clark, se puso de pie ante los representantes reunidos. A diferencia de las típicas reuniones del Consejo, donde las especies se sentaban en posiciones jerárquicas. Debido a la antigüedad de sus miembros, esta sesión de emergencia contó con representantes agrupados alrededor de Jordan en una masa desorganizada. La cámara, ahora reubicada en una instalación temporal en el planeta Nexus Prime, carecía de la grandeza de la estructura flotante original. Los estabilizadores de gravedad finalmente habían fallado por completo 2 días antes, lo que requirió una evacuación de emergencia según lo solicitado. He recopilado datos sobre las fallas actuales del sistema y los plazos de colapso proyectados. Jordan explicó que mostrar gráficos en la pantalla principal sin equipos de mantenimiento humano es un error. El 46% de las principales estaciones espaciales estarán operando bajo emergencia. Protocolos de emergencia en 15 días. El 73% requerirá una evacuación completa en 30 días. Los representantes murmuraron ansiosos mientras revisaban los datos en sus dispositivos personales. ¿Qué pasa con el personal de reemplazo?, preguntó el representante de Montarian. Seguramente se puede entrenar a otras especies para asumir estos puestos. Jordan asintió. Ciertamente, en circunstancias normales. Los programas de entrenamiento requerirían aproximadamente 3 años para alcanzar los niveles actuales de eficiencia humana. Hemos preparado un plan de transición detallado. Aquí transfirió un archivo enorme a la base de datos del Consejo. Varios representantes se quedaron boquiabiertos al ver el tamaño del documento. 3 años, exclamó el representante de Pluran. No tenemos 3 años. Apenas tenemos 3 semanas antes de que los sistemas críticos comiencen a fallar. Jordan mantuvo su actitud profesional. Es correcto. Los humanos pasamos décadas aprendiendo y mejorando estos sistemas mientras se nos decía que aún no estábamos listos para los beneficios completos de la membresía. No se puede esperar que otras especies dominen estas habilidades. De vuelta en la Tierra, en una instalación segura bajo el Océano Pacífico, el Dr. Paul Baker examinó los resultados de su último experimento. El laboratorio bullía de energía mientras docenas de científicos trabajaban en varias estaciones. Lo que una vez fue. Había sido una pequeña operación de investigación que se había expandido drásticamente en los últimos 10 días. La doctora Kelly Stewart, su asistente principal, levantó la vista del microscopio con entusiasmo. Funcionó.
La versión sintética está respondiendo exactamente como se predijo. Paul se acercó a su puesto y examinó los resultados en la pantalla. La regeneración celular se estaba produciendo a un ritmo acelerado. La misma tecnología médica que el Consejo se había negado a compartir ahora se estaba recreando mediante el ingenio humano. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos comenzar los ensayos en humanos?, preguntó Paul. Quizás 2 semanas menos, respondió Kelly. Hemos resuelto el problema del plegamiento de proteínas que causaba rechazo en las pruebas con animales. Paul se enderezó y observó el ajetreado laboratorio. Cuando llegó la orden de retirarse del Consejo, los mejores científicos de la Tierra se reunieron con una simple misión: recrear lo que los extraterrestres no compartían. Creían que la tecnología era su ventaja. Paul dijo en voz baja que nunca habían entendido que los humanos han estado resolviendo problemas imposibles desde que bajamos de los árboles. Su dispositivo de comunicación seguro emitió un zumbido. Era un mensaje de la directora Lisa Warren de Defensa Terrestre. Avance confirmado. Reunión en mi oficina. 18:80 horas. Traigan las especificaciones técnicas completas en órbita sobre la Tierra. La flota de naves humanas seguía creciendo a medida que más naves regresaban del Consejo. El capitán Ben Rollers, de pie en el puente de la nave terrestre Unity, observaba la llegada de un convoy de 20 naves de transporte del sector Orión. Su segunda al mando, la oficial Karen Lewis, le entregó un informe de estado. Todas las naves estaban contabilizadas. Capitán, el 97% de las naves humanas habían regresado a la Tierra. Ben asintió con satisfacción. La instalación de la nueva red de defensa avanzaba antes de lo previsto. La tecnología que desarrollamos mientras trabajábamos en las estaciones del Consejo ha demostrado ser útil para nuestras propias defensas. Ben se giró para observar la pantalla holográfica que mostraba la Tierra rodeada por una creciente red de plataformas de defensa durante décadas. Los humanos habían estado limitados en el desarrollo de sus propios sistemas de defensa por las regulaciones del Consejo. Ahora libres de esas restricciones, la Tierra estaba estableciendo rápidamente su propia red de protección. El Consejo pensó que los necesitábamos. Ben comentó que solo ahora se estaban dando cuenta de cuánto nos necesitaban, ya que las reuniones diplomáticas continuaban en los laboratorios de Ginebra. Se lograron avances en toda la Tierra y la flota se reunió en órbita. La humanidad no solo se estaba retirando de la comunidad galáctica, sino que se preparaba para reincorporarse a ella, esta vez en sus propios términos. Y a través de las estrellas, el mensaje se estaba volviendo claro: los humanos nunca habían necesitado caridad ni orientación condescendiente, habían necesitado un trato justo. Ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que sucedió cuando se negó ese respeto básico. Un mes después de la salida de la humanidad del Consejo Galáctico, la situación había evolucionado drásticamente en el laboratorio subterráneo seguro bajo el Océano Pacífico. El Dr. Paul Baker se encontraba ante un grupo de los funcionarios de más alto rango de la Tierra. La sala era sencilla pero funcional, con una gran pantalla de presentación en una pared y una mesa de conferencias en el centro. Lo hemos logrado, dijo Paul con voz firme a pesar de su entusiasmo. No solo hemos recreado la tecnología de regeneración celular que el Consejo nos negó, sino que la hemos mejorado significativamente. La directora Lisa Warren de Defensa de la Tierra se inclinó hacia adelante. Su mirada penetrante se fijó en los datos mostrados en la pantalla. Su uniforme gris estaba adornado solo con una pequeña insignia terrestre, un contraste deliberado con las elaboradas decoraciones que preferían los oficiales militares del Consejo. Explicó las mejoras. El joven Paul asintió a Kelly, quien adelantó la presentación para mostrar comparaciones de las estructuras celulares. La tecnología original del Consejo tenía un defecto fundamental. Kelly explicó: funcionó de maravilla para las especificaciones. Con estructuras celulares basadas en silicio, pero causaron síndromes de rechazo sutiles en formas de vida basadas en carbono. Como los humanos, lo sabían, pero nunca compartieron esa información. Paul continuó: hemos modificado la tecnología base para que funcione a la perfección con la fisiología humana. Los primeros ensayos muestran una tasa de efectividad del 97%, en comparación con la compatibilidad estimada del 62% de la versión del Consejo con los humanos. El general Steve Cooper, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, frunció el ceño. ¿Sugieres que ocultaron deliberadamente esta información? Sabían que su tecnología sería parcialmente dañina para nosotros. La evidencia sugiere que sí. Paul lo confirmó, y lo que es más importante, esta no era la única tecnología con este problema. Hemos identificado problemas de compatibilidad similares en sus sistemas de propulsión más rápidos que la luz,
interfaces neuronales y procesadores atmosféricos. La expresión de Lisa se ensombreció. Tenían razón en temernos, pero no por las razones que alegaban, no porque seamos violentos o impredecibles, sino porque innovamos de maneras que ellos no pueden comprender. La sala se quedó en silencio al comprender las implicaciones. El Consejo no solo había estado protegiendo sus ventajas tecnológicas, sino que las habían estado ocultando. Sus limitaciones. ¿Con qué rapidez podemos implementar estas mejoras en nuestra infraestructura?, preguntó Olivia Chen, asesora económica de la Tierra. Ya lo hicimos, dijo Paul con una leve sonrisa. Todas las naves y tripulaciones de la estación que regresaron trajeron esquemas detallados y observaciones. Nuestros ingenieros han estado trabajando sin descanso durante el último mes. Hemos aplicado ingeniería inversa, mejorado o encontrado soluciones alternativas para la mayoría de las tecnologías que el Consejo retuvo en órbita sobre la Tierra. La Estación Espacial Unity se había convertido en la sede temporal de la creciente flota terrestre. Anteriormente, era una pequeña plataforma de investigación y se había expandido rápidamente utilizando técnicas que los ingenieros humanos perfeccionaron mientras trabajaban en proyectos del Consejo. El capitán Ben Rollers recorrió el bullicioso centro de mando con el embajador Frank Miller, quien había regresado del espacio del Consejo como un héroe. «Es impresionante lo que hemos logrado en tan poco tiempo», observó Frank mientras observaba cómo los operadores coordinaban los movimientos de cientos de naves alrededor de la Tierra. Ben señaló una gran pantalla que mostraba el estado de varios proyectos. Las nuevas instalaciones médicas ya están tratando a pacientes con afecciones que se consideraban terminales hace un mes. Se están instalando sistemas de propulsión mejorados en nuestras naves de largo alcance y la red defensiva ahora está con una cobertura del 80%. Frank observó cómo un grupo de ingenieros trabajaba en un modelo holográfico del diseño de una nueva estación espacial. El Consejo nunca entendió nuestra mayor fortaleza, que es la adaptación. Ben preguntó, ¿cómo se adaptan? Frank respondió, los humanos han sobrevivido en un mundo natal particularmente desafiante. Nos enfrentamos a todo, desde edades de hielo hasta pandemias. No solo copiamos tecnologías, las mejoramos. No solo seguimos instrucciones, encontramos mejores maneras. Su conversación fue interrumpida por una alerta prioritaria. Una delegación del Consejo Galáctico había llegado al límite del sistema solar terrestre solicitando permiso para entrar. Mientras tanto, en Ginebra, la embajadora Catherine Hughes recibió la alerta sobre la delegación del Consejo mientras finalizaba acuerdos con los representantes tilaxianos. Durante el último mes, se había reunido con 47 especies diferentes, estableciendo nuevos acuerdos bilaterales que eluden por completo al Consejo. Tendrá que disculparme, le dijo al ministro trilaxiano. Parece que todo el Consejo finalmente ha decidido visitarnos. El cuerpo del trilaxiano palpitó con una luz azul que indicaba curiosidad. ¿Los recibirá? Catherine sonrió. Por supuesto que la Tierra nunca. Rechazamos el diálogo. Simplemente insistimos en el diálogo entre iguales en toda la Tierra. La humanidad ha experimentado una transformación notable. Las ciudades brillaban con nuevos centros médicos que utilizaban la tecnología de regeneración mejorada. Los astilleros bullían de actividad, mientras las naves se modernizaban con sistemas mejorados. Las plataformas de defensa orbitaban silenciosamente, brindando seguridad que durante mucho tiempo había sido negada por las restricciones del Consejo. En Washington, D.C., el recién formado Cuerpo Diplomático de la Tierra se reunió para una sesión informativa. Jordan Clark regresó recientemente de su puesto como enlace de información con el Consejo y se dirigió a la Asamblea de Jóvenes Diplomáticos. Los representantes del Consejo llegarán mañana. Explicó que esperan encontrarnos desesperados y aislados. Creen que sin su tecnología y redes comerciales tendríamos dificultades para sobrevivir. Una joven diplomática levantó la mano. ¿Qué encontrarán en cambio? Jordan sonrió. Encontrarán una Tierra que ha hecho más en un mes por sí sola que en 3 años bajo las restricciones del Consejo. Encontrarán humanos que no solo han igualado su tecnología médica, sino que la han mejorado. Encontrarán una especie que no necesita su caridad ni su condescendencia en los confines del sistema solar. La delegación del Consejo esperaba a bordo. La nave diplomática, adornada, era una maravilla de la ingeniería alienígena diseñada para impresionar e intimidar con su tamaño y complejidad. El altavoz de alta resolución Bix Tot estaba de pie en la cubierta de mando con su piel plateada. Ahora, embotado por el estrés del último mes, junto a él, representantes de las 12 especies más poderosas del Consejo esperaban ansiosamente. Nos hacen esperar deliberadamente, se quejó el representante Centuri.
Esto es un insulto a la autoridad del Consejo. Bristow no dijo nada. El último mes había sido el más desafiante de su larga carrera. La economía galáctica estaba en ruinas. La infraestructura crítica estaba fallando en numerosos sistemas. La autoridad del Consejo había sido cuestionada por especies que habían permanecido en silencio durante siglos, todo porque los humanos simplemente se habían retirado. Un oficial de comunicaciones se acercó. El altavoz superior. Hemos recibido autorización para proceder a la órbita terrestre. Se nos ha asignado una nave guía. En la pantalla principal apareció una elegante nave terrestre. Era más pequeña que la nave del Consejo, pero claramente avanzada, incorporando elementos de diseño que los ingenieros del Consejo reconocieron como mejoras en su propia tecnología. ¿Cómo es posible?, susurró el representante ploriano. Solo han tenido un mes. Bristow finalmente habló. Su voz cargada de comprensión. Creo que estamos a punto de descubrir que nunca entendimos realmente a los humanos. Mientras la nave del Consejo seguía a su tierra. Escolta hacia el planeta azul. El mensaje se hizo cada vez más claro. La humanidad nunca había necesitado conquistar ni amenazar. Simplemente necesitaban alejarse y dejar que la galaxia viera lo que daban por sentado. Al hacerlo, cambiaron el equilibrio de poder en las estrellas. 3 meses después de que la humanidad abandonara el Consejo Galáctico, comenzó una nueva era. La enorme estructura que se alzaba en las llanuras de Tanzania brillaba bajo la luz del sol matutino. Construida en tan solo 60 días con técnicas avanzadas de ingeniería humana, el nuevo Centro de Cooperación Galáctica se erigía como símbolo de la nueva realidad. El embajador Eric Martínez recorrió el gran vestíbulo de entrada observando los preparativos finales para la histórica reunión de hoy. A diferencia de la fría arquitectura de cristal de las antiguas cámaras del Consejo, este edificio incorporaba materiales naturales de la Tierra junto con avanzados componentes alienígenas. Las paredes de madera pulida se alzaban junto a paneles de aluminio transparentes. La luz del sol se filtraba a través de claraboyas con ángulos precisos que iluminaban el espacio sin luz artificial. ¿Está todo listo?, Eric le preguntó a su asistente, Sophia Adams. Sí, embajadores. Han llegado representantes de las 87 especies, incluyendo 24 que nunca calificaron para ser miembros del Consejo bajo el antiguo régimen. Eric asintió con satisfacción. La expansión de la membresía había sido un componente clave de la nueva propuesta de la Tierra. El antiguo Consejo había restringido la participación plena a las especies que cumplían con umbrales tecnológicos y económicos arbitrarios, umbrales que habían sido manipulados para mantener el poder de los miembros fundadores y nuestros invitados especiales. Sophia sonrió. La delegación Tari se encuentra en el centro de bienvenida. Están bastante nerviosos. Es su primera vez fuera de su mundo natal. Los Tari eran una especie recién descubierta cuya civilización apenas comenzaba la exploración espacial. Bajo las antiguas reglas del Consejo, habrían sido clasificados como en desarrollo y se les habría negado el acceso a tecnologías cruciales durante siglos. Bajo la nueva Carta de la Tierra, recibirían mentoría e intercambio de tecnología apropiado desde el principio. En la cámara principal, los representantes ocupaban sus asientos. A diferencia de la disposición jerárquica del antiguo Consejo, donde las especies se posicionaban según su estatus, la nueva cámara presentaba un diseño circular con posiciones iguales para todos los miembros. Alto orador. Big Stott entró con los antiguos líderes del Consejo. Sus elaboradas túnicas ceremoniales parecían fuera de lugar entre los atuendos más sencillos de los delegados reunidos. Los últimos 3 meses no habían sido amables con los antiguos líderes. Su poder e influencia habían disminuido rápidamente a medida que las especies individuales llegaban a acuerdos directos con el embajador terrestre, Martínez Briggs. Todd saludó a Eric con formal cortesía. La cámara es impresionante. No esperábamos una construcción tan rápida. Cuando los humanos se comprometen con un proyecto, avanzamos con rapidez. Eric respondió, por favor, tomen asiento, estamos a punto de comenzar. En toda la galaxia, los cambios ya eran visibles. Las naves humanas habían regresado a las rutas comerciales clave, pero ahora operaban bajo nuevos acuerdos que garantizaban un trato justo para todas las partes. Los ingenieros humanos habían regresado a puntos críticos de infraestructura, pero ahora entrenaban a las especies locales para mantener sus propios sistemas en lugar de crear dependencia. Lo más importante es que la tecnología médica que había iniciado el conflicto se estaba distribuyendo a todos los mundos que la necesitaban, junto con las mejoras humanas que la hicieron más segura y efectiva para diversas fisiologías. En la órbita terrestre, la estación Unity se había transformado en un hospital universitario intergaláctico donde profesionales médicos de
Docenas de especies aprendieron de médicos humanos que dominaban las técnicas regenerativas. En tiempo récord, el Dr. Paul Baker examinó a un paciente junto a un estudiante de medicina Century. El paciente era un niño de un mundo colonial que nunca había recibido atención médica avanzada bajo el antiguo régimen. Se estaba recuperando rápidamente de una enfermedad previamente mortal. El recrecimiento celular avanzaba a la perfección. Paul explicó, en 3 tratamientos más, su función pulmonar se restaurará por completo. Los estudiantes Century, con ojos rubí, parpadearon con asombro. Mi gente creía que esta tecnología era incompatible con las formas de vida basadas en el carbono. Paul sonrió. Suavemente, eso es lo que sucede cuando la tecnología se acapara en lugar de compartirse. Las mejoras se estancan. Los problemas quedan sin resolver. En Tanzania, Eric convocó la primera reunión de la nueva cooperación galáctica. Miles de delegados guardaron silencio mientras él subía al podio central. Hace 3 meses, la humanidad abandonó el Consejo Galáctico. Eric comenzó, lo hicimos no para aislarnos, sino porque ya no podíamos participar en un sistema que imponía la desigualdad mientras pretendía promover la cooperación. Los delegados escucharon atentamente. Los dispositivos de traducción zumbaban silenciosamente por toda la cámara. Hoy regresamos al liderazgo galáctico no porque busquemos poder, sino porque elegimos traer una nueva visión de la Tierra. Propone una nueva carta basada en el respeto mutuo y el intercambio equitativo en las pantallas gigantes. Cámara. La carta propuesta apareció traducida a los 87 idiomas representados en la sala. En su núcleo se encontraban 3 principios: acceso igualitario a tecnologías vitales, representación proporcional independientemente del desarrollo tecnológico y obligaciones de defensa mutua. El antiguo Consejo temía la diversidad y la imprevisibilidad. Eric continuó. Buscaron controlar el avance mediante restricciones, pero los últimos 3 meses nos han mostrado una mejor manera. Las pantallas cambiaron para mostrar datos económicos. Los mercados que se habían desplomado cuando los humanos se retiraron ahora se recuperaban rápidamente bajo los nuevos acuerdos bilaterales. Mundos que nunca habían recibido atención médica avanzada veían caer drásticamente las tasas de mortalidad. Las especies que se habían considerado no preparadas para ciertas tecnologías ahora prosperaban con la instrucción y el apoyo adecuados. ¿Avanzamos juntos o no avanzamos en absoluto? Eric dijo que esa es la opción simple que tenemos ante nosotros hoy. El proceso de votación duró menos de 5 minutos. La carta que para siempre se conocería como el Acuerdo Humano fue adoptada por unanimidad. Incluso los antiguos líderes del Consejo, ahora conscientes de su posición dependiente, votaron a favor después de la sesión. Eric se reunió con un grupo de observadores humanos en una pequeña sala lateral. Frank Miller, quien había dirigido. Al salir, le estrechó la mano con cariño. «Lo lograste», dijo Frank. «Transformaste toda la estructura política galáctica en solo 3 meses». Eric negó con la cabeza. «Todos lo logramos al irnos. Les mostramos nuestro verdadero valor al regresar con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados. Les mostramos un camino mejor». Diana Reeves, quien había presenciado el pánico del Consejo de primera mano, sonrió. «Nos temían por las razones equivocadas. Pensaban que nuestra historia bélica nos hacía peligrosos. Nunca entendieron que nuestra mayor fortaleza era nuestra diversidad de pensamiento y nuestra capacidad de cooperar a pesar de las diferencias». Catherine Hughes, quien había manejado las negociaciones diplomáticas, añadió: «Esperaban que usáramos nuestra influencia para dominar, tal como lo habrían hecho ellos. No podían imaginar que realmente deseábamos una alianza». Fuera de la Cámara, representantes de docenas de mundos ya formaban nuevos grupos de trabajo, planeando proyectos de cooperación que habrían sido imposibles bajo el antiguo régimen. Especies que habían sido acérrimas rivales establecían con cautela un diálogo inspirado por el nuevo enfoque desde un balcón con vistas al bullicioso escenario. Eric estaba con Lisa Warren contemplando la puesta de sol sobre las llanuras de Tanzania. «¿Crees que entienden lo que realmente pasó aquí?». Lisa le preguntó a Eric. Consideró la pregunta. Algunos sí. Los más sabios se dieron cuenta de que la humanidad nunca tuvo la intención de gobernar, solo de ser tratada como iguales, y al buscar la igualdad, sin darnos cuenta, transformamos la dinámica de poder de toda una galaxia. Lisa asintió. El antiguo Consejo creía que el poder provenía de la retención. Les mostramos que el verdadero poder proviene de compartir. Al caer la oscuridad, el nuevo centro de cooperación galáctica brilló con una luz visible a kilómetros de las llanuras africanas.
El edificio se alzaba como un faro de un nuevo enfoque, no la dominación humana, sino los valores humanos expandidos a escala galáctica. El simple acto de alejarse lo había cambiado todo, no mediante amenazas ni violencia, sino al revelar una verdad fundamental. La verdadera cooperación no podía construirse sobre la desigualdad, y ahora la galaxia avanzaría unida. Cambió para siempre el día en que los humanos se marcharon. El Consejo enloqueció rápidamente.